la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Bien, voy a pedir, hermanos, que tomen sus Biblias, por favor, con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Siempre que leemos la Biblia y siempre que tengo la costumbre de poder dar un mensaje de la palabra de Dios, donde quiera que me invitan, siempre les pido que tomemos nuestra Biblia con nuestra mano derecha y podamos repetir un pacto de compromiso con la palabra de Dios. Decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios.
Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta tarde queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí ahora, Señor, meditando en tu palabra. Te pido, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos, Señor, también, para que podamos meditar, Señor, en tu palabra y ponerla en práctica. Te pido, Señor, que al salir de este lugar podamos comentar con otra persona, Señor, acerca de las promesas de la palabra de Dios y lo que hemos aprendido en esta tarde. Te pedimos, Señor, pues, que tú nos enseñes en esta ocasión, Señor, el mensaje de tu palabra que tú quieres que pongamos en práctica por el resto de esta semana, por el resto de este mes, Señor, que podamos compartirlo con los hermanos y con la gente, Señor, que todavía no conoce, Señor, acerca de tu palabra. Te pedimos, pues, para que tú, Señor, seas glorificado en todo lo que hagamos. En tu nombre damos gracias. Amén. Y amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, damos siempre gracias. Amén por todas las cosas. Hermanos, el día de hoy quiero contarles o quiero compartirles un mensaje un poco diferente a los mensajes que he estado llevando a cabo, que son mensajes textuales o que son mensajes expositivos, ¿verdad? Sino que ahora, el día de hoy, quiero cambiar un poquito la temática y voy a dar un mensaje, un estudio acerca de un tema en específico. El tema de hoy se llama la vida cristiana práctica. La vida cristiana práctica. Y el día de hoy voy a dar la primera parte y, si ustedes me permiten, en otras ocasiones voy a compartirles, por supuesto, los demás puntos de este mensaje, que lo he dividido en 5 o en 6 temas, los cuales les quiero compartir a ustedes. Pero el primero de ellos se llama la vida cristiana práctica y es algo que el Señor desea que nosotros hagamos, ¿verdad?, todos los días. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios para sus hijos. Si cada uno de nosotros quisiéramos conocer qué es lo que Dios desea para nosotros, si queremos conocer qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, debemos de venir a la Biblia, debemos de venir a la palabra de Dios y debemos de escudriñar lo que Dios quiere para nosotros. Por supuesto que hay mucha gente que tiene la tentación de poder saber el futuro acerca de su vida y va a consultar el tarot o va a consultar las cartas o va a consultar el café o alguna persona que le pueda decir algo acerca de su futuro. Pero la Biblia dice que en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios para todos nosotros, para sus hijos. Yo no sé cuántos de ustedes todos los días se levantan y en el periódico miran el horóscopo. ¿Cuántos miran el horóscopo? A ver, levanten su mano. No, por supuesto que no deben de consultar el horóscopo, porque tampoco es la fuente en donde conseguimos la dirección para nuestras vidas. Dice la Biblia que está en su palabra, pero muchas veces, sin embargo, podríamos no comprender completamente cómo aplicar los mandatos de Dios a nuestra vida. Es cierto que muchas veces decimos, bueno, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Yo leo la palabra de Dios, me dijo el pastor que leyera este pasaje de la Biblia y la verdad es que no la entiendo. Me dijo que había una promesa para mí, pero no la puedo entender. Bueno, en este estudio que vamos a dar y en esta primera sesión que vamos a tener acerca de la vida práctica cristiana, quiero prácticamente darles algunos consejos de cómo aplicar la palabra de Dios para nuestras vidas y para todas las personas que a lo mejor también desean escuchar la Biblia, pero que no la entienden. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Ahí lo tienen en sus pantallas. Pero si ustedes quieren abrir la Biblia directamente, lo pueden hacer. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra. Ahí está la clave de todo este mensaje. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Dice, engañándoos a vosotros mismos. Los que solamente son oidores, los que solamente escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, dice la Biblia, se engañan a ellos mismos porque no engañan a Dios, no engañan al Espíritu Santo, no engañan a nadie más, se engañan a ellos mismos. Porque si alguno, dice la Biblia, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como ahorita estoy reflejándome en esta pantalla, me estoy viendo aquí mismo, y el hombre natural es así. La persona que no es hacedor de la palabra de Dios viene, se fija a ver cómo soy, a ver cómo estoy, y se va. Porque él se considera a sí mismo, dice, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, esa palabrita es muy importante. Si usted puede, anótelo. Si usted no tiene problema en subrayar la Biblia, subraye la Biblia. Si usted la quiere escribir, escriba esta palabra que significa perseverar, alcanzar, luchar hasta alcanzar lo que yo tengo, lo que yo quiero. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, otra vez esa palabra, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en todo lo que haga. Ahora, Santiago nos está diciendo la clave de la vida cristiana práctica. Debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Hay algunas cosas y unos conceptos que vamos a aprender en esta tarde, y por supuesto, con la ayuda de nuestro Señor, tenemos nosotros que poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice para ejercitarnos en la fe. Bueno, he dividido este mensaje en 5 mensajes realmente. El primero de ellos que voy a compartir el día de hoy es la importancia de la vida llena del Espíritu Santo. El segundo es la importancia de andar en el Espíritu. El tercero es la importancia de tener una comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia. El cuarto es enseñando los valores cristianos en el hogar. ¿Cómo le hago para que los de mi hogar también sepan de los valores cristianos que yo estoy aprendiendo? Y 5, consejos bíblicos para llevar un hogar como Dios lo ordena. Así que el día de hoy vamos a ver la importancia de la vida llena y sujeta al Espíritu Santo. Déjeme empezar de esta manera. La vida cristiana es eminentemente práctica. La vida cristiana es una vida de práctica, no es una vida teórica, no es una religión donde venimos y aprendemos conceptos y si queremos los ponemos en práctica o no. No es una religión donde venimos solamente a meditar. No es una religión la vida cristiana donde venimos a la iglesia para solamente adquirir conocimiento y para ser, no sé, más inteligentes, más expertos y sabérnoslas de todas a todas. No, la vida cristiana es una vida eminentemente práctica. Cristo dice que Él es el camino, por lo tanto hay que andar en Él. La vida cristiana es un camino. La vida cristiana es un caminar constante en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Y el Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy ese camino, el que por mí andare, el que por mí entrare, el que por mí fuere. El Señor lo vamos a encontrar al Señor. El Señor mismo está esperando para que todos caminemos juntos en este camino de la fe. Segundo, Cristo dice que Él también es la verdad. Por lo tanto, hay que conocerlo y conocer esa verdad. Hoy en día tenemos muchísimos conceptos acerca de la verdad. Hoy en día, muchas religiones dicen tener también la verdad. Es más, hoy en día es intolerante decir que usted como cristiano es poseedor de la verdad absoluta. El día de hoy se estila en el mundo de que cada religión tiene su propia verdad absoluta dentro de las 4 paredes de la iglesia, y conforme a los libros sagrados que ellos tienen, ellos también tienen la verdad absoluta. Y decir lo contrario, o hacer lo contrario, o enseñar lo contrario, y decir que yo soy el poseedor de la verdad absoluta, eso me hace una persona intolerante. Sin embargo, Cristo dijo que Él era la verdad. Jesucristo estuvo delante del gobernador Poncio Pilatos y le preguntó, ¿eres tú acaso
la verdad? Y el Señor le contestó, por supuesto, yo soy. El Señor siempre se presentaba de esa forma y de esa manera. El Señor es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad. Y en tercer lugar, dice la Biblia que Cristo, Él mismo lo dijo, que Él es la vida. Y por lo tanto hay que permitir obrar a su vida dentro de nosotros. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es el secreto importante de andar en la vida por el mundo, diciendo que ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ninguna otra religión acepta a Jesucristo en su corazón. Ninguna otra religión acepta a Dios en su corazón. Por eso es que no lo entienden, por eso es que no comprenden este caminar, por eso es que las demás religiones son religiones basadas en conceptos de hombres, porque Dios tiene su lugar en un momento, pero la enseñanza de hombres ocupa el lugar predominantemente en la mayoría de las religiones que usted y yo conocemos. Cristo, Él es la vida, y dice que por dentro de nuestra vida, porque solamente así, estando crucificados con Cristo, podremos vivir nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Y el Señor nos da esta práctica, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿Sabe? El objetivo supremo de nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Si usted no vive para la gloria de Dios, si usted no se levanta pensando que lo que va a hacer es para la gloria de Dios, si usted no se levanta, si usted no camina, si usted no va al trabajo, si usted no va a la escuela pensando que lo que hace es para la gloria de Dios, déjeme decirle que todo lo que hagamos va a ser simplemente en vano. Simplemente nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos vestimos, nos vamos al trabajo, regresamos cansados, comemos algo, nos dormimos y al día siguiente igual. Si no dimos la honra y la gloria al Señor en nuestro diario vivir, simplemente entonces no valió la pena el poder estar en el trabajo 8 o 10 horas. La Biblia dice que nuestro objetivo supremo es vivir para la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios y por lo tanto le damos la honra y la gloria a Él. Ahora, este objetivo no se logra sin una disposición. Ahí está una clave importante. Si usted está anotando, anote esta palabra. Si no tengo disposición y no tengo una disposición humilde y diligente, entonces no va a funcionar lo que yo llamo cristianismo. Este objetivo, el objetivo de vivir una vida cristiana que agrade y que viva para la gloria de Dios, si no tengo la disposición humilde y diligente, simple y sencillamente no lo voy a lograr. Me va a ser pesado, me va a ser difícil, me va a ser constantemente con obstáculos en la vida cristiana poder agradar a aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En primer lugar, debe haber una disposición. Segundo, ahí lo tienen en sus pantallas ustedes, debemos de tener un empeño definido de obedecer los mandatos divinos. Miren, nosotros estamos acostumbrados, por supuesto, ¿verdad?, a obedecer órdenes, a seguir reglas, vamos en el trabajo y lo que nos importa realmente a nosotros lo estudiamos y lo aplicamos a nuestra vida. Pues bien, si no tenemos un empeño definido de obedecer los mandamientos divinos, tampoco podremos nosotros darle la honra y la gloria al Señor. El que ponga en práctica estas actitudes encontrará la sabiduría tal cual lo expresa Proverbios, capítulo 8, versículo 35. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice el versículo 35 del capítulo 8 de Proverbios, dice, porque el que me halle, hallará la vida. El que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor ¿de quién? De Jehová. Alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, hallará la vida. Así que se cumple perfectamente bien lo que nosotros estamos pensando, diciendo, actuando y obedeciendo a la palabra de nuestro Señor. La pregunta para usted en este día es, ¿cuánto hace que eres cristiano? ¿Cuánto hace que estás en el camino del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que le pusiste tu corazón en las manos del Señor y confiaste en Él? Entonces la pregunta es, ¿acaso no te ha pasado que te estás encontrando haciendo algo que sabes que es malo y tienes mucha dificultad para lograr hacer lo correcto?
todos los días nosotros nos enfrentamos con situaciones sumamente difíciles para poder hacerlas por nosotros mismos y sumamente difíciles como para lograr hacer lo correcto en un mundo de maldad o en un ambiente donde hay muchísimas tentaciones. Y sabes una cosa, no puedes hacer lo que le agrada a Dios y esto nos llena de frustración. Nos vamos al trabajo, nos vamos a la escuela, vamos con los amigos, vamos con la familia paterna, materna, con quien sea, y entonces nos encontramos con cosas, nos encontramos con gente, nos encontramos con algunas situaciones que no nos permiten darle la gloria y la honra al Señor. Y entonces no podemos hacer lo que le agrada al Señor y esto nos llena muchas veces de frustración. Es lo que los seres humanos somos, personas de hábitos, y estos se arraigan en nuestras vidas y echan raíces tan profundas que forman parte del accionar de nuestras vidas, que lo que no quieres hacer, eso haces. Y lo que quieres hacer, eso no lo haces. También eso le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que estaba consagrado al Señor. Era un hombre que era un seguidor de Cristo. Era un hombre que había estudiado muchísimo acerca de la ley de Dios. Y él también se encontraba con este dilema y con esta situación difícil en la que te encuentras tú y en la que me encuentro yo en la mayoría de las ocasiones, que queremos hacer el bien y nuestro cuerpo no lo quiere hacer, que queremos hacer el bien y la carne no lo quiere hacer, que queremos agradar al Señor con todo lo que tenemos y entonces nuestra carne, por lo tanto, jala para otro lado, se va hacia otro lado y no nos permite que le demos la honra y la gloria al Señor. Dice, lo que no quiero, eso hago. Vean lo que dice Romanos 7, capítulo 7, versículo 15 y luego 18 al 20. Versículo 15 de Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, esto que estoy haciendo, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Ciertamente yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora y que vive en mí. Déjame explicártelo de esta manera. Como creyentes, como cristianos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos ahora una segunda naturaleza. La Biblia dice que tenemos dos naturalezas ahora. La naturaleza de la carne y la naturaleza o la nueva naturaleza espiritual. Estas son como dos potencias que se enfrentan en nuestro interior. Y una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador, tenemos la vieja naturaleza todavía, conservamos la carne todavía y adquirimos una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. Déjame explicártelo de esta forma. Es como si tuviéramos dos perros, dos animales, uno de un lado y otro del otro lado. Un animal que es la carne y otro animal que es, por supuesto, la vida nueva espiritual en Cristo Jesús. Y los dos están hambrientos. Los dos tienen muchísima hambre. Los dos han pasado tiempo y tienen mucha hambre y están esperando que tú les des de alimentar, que tú los alimentes. La pregunta es, ¿a quién vas a alimentar más? La pregunta es, ¿a quién vas a fortalecer más durante la semana? Más durante el día del trabajo, más durante la escuela, más durante los amigos, más con los familiares en tu casa. ¿A quién vas a alimentar más? La naturaleza que más alimentes, esa será la más predominante en ti. Por eso es que hay cristianos que cuando enfrentan tentación caen inmediatamente, no porque Satanás los obligó, no porque ellos, no sé, tenían una necesidad muy profunda, no porque se hayan visto obligados de alguna manera a caer en pecado, no es eso, sino que nos la llevamos alimentando más a nuestra carne y entonces en el día de la tentación
la carne domina más a nuestro espíritu, a nuestro ser, porque lo somete, porque está mejor fortalecido y está mejor alimentado por nosotros. Pero si vemos al espíritu, o si vemos la naturaleza, la nueva naturaleza espiritual, está débil, está flaca, está desnutrida, y entonces no tiene los elementos para poder combatir. Y pones a estos dos perros a pelear en un campo, y obviamente el que está mejor alimentado, ese es el que va a ganar. Pero si hay otros cristianos que alimentan la naturaleza espiritual, entonces saldrán fortalecidos y vencerán, por supuesto, las tentaciones, vencerán el pecado y todo aquello que no agrada al Señor en nuestras vidas. Tenemos dos potencias, tenemos dos naturalezas todavía, y el Señor nos da el libre albedrío de escoger a quién alimentamos más, si a la carne o a la nueva naturaleza espiritual. Esta dualidad entre la naturaleza carnal pecaminosa y la nueva naturaleza espiritual que quiere Dios obedecer a Dios, tiene solución en la respuesta de Dios a este problema. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este problema de quién voy a alimentar más? Ser llenos del Espíritu Santo y vivir en su poder. ¿Cuántos dicen amén? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, decía el pastor Miguel Ángel hace muchísimos años en la iglesia y en las clases y en la casa, decía, tan sencillo como estar vacío de las demás cosas. Estar lleno del Espíritu Santo es estar vacío de las cosas que no glorifican a Dios y que no, ¿verdad? Le dan la honra y la gloria a nuestro Señor. Es llenar el vaso de nuestra vida con el agua espiritual y dejar que las otras cosas se salgan por sí solas de nuestra vida, y tendremos el vaso de nuestra vida lleno con el Espíritu Santo. Esta dualidad la vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. Pero el Señor nos pide que nosotros seamos fieles a Él y que alimentemos más la naturaleza espiritual. Romanos 8, versículos 5 al 6, y luego nos pasamos 9 al 10. Romanos 8 dice la Biblia de la siguiente manera. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, no es que la tentación nos baile enfrente de nosotros. Bueno, en muchas ocasiones sí, pero no es que esta verdad esté por fuera tratando de aprisionarnos y tratando de engañarnos para que nosotros podamos, ¿verdad?, caer en la tentación y por lo tanto en pecado. No, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué estás viendo todo el día en Facebook? ¿Qué estás viendo todo el día en TikTok? ¿Qué estás viendo todo el día en redes sociales? ¿Las cosas de la carne? A veces algunos dicen, oh, no, es que yo mando una foto de buenos días, bendiciones, y ya con eso creemos que hicimos la gloria y la honra del Señor. O mandamos una tarjetita por ahí, ¿verdad? Una canción y lo que sea, y ya creemos nosotros que estamos cumpliendo en alimentar la naturaleza espiritual. Nada más alejado de la realidad. En las redes sociales encontramos muchísima carnalidad. En las canciones del mundo encontramos muchísima carnalidad. En las novelas que leemos o vemos encontramos muchísima carnalidad. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oh, quiero salir del trabajo para poder ver mi novela favorita. Oh, quiero salir del trabajo para ver la serie. ¿Y cuántos de ustedes, y también he caído yo en esa tentación, cuántos de ustedes tenemos la tentación de poder ver toda una serie en un fin de semana? Oh, está buena esa serie, la serie fulana de tal. Aviéntatela en una semana, aviéntatela en un fin de semana, perdón, y vas a ver cómo está divertidísima esa serie. Yo les reto para que podamos leer la Biblia, 5 o 6 libros en el fin de semana, y verán cómo alimentamos nuestro espíritu con la palabra del Señor y salemos fortalecidos. Pero esto es lo que está en nosotros, dice Pablo. Los deseos de la carne, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y luego agrega el apóstol Pablo en este mismo versículo, dice, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahí está la dualidad. No existen medias tintas, no existen medias cosas. La Biblia dice, los que son de la carne piensan en la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y agrega el apóstol Pablo el versículo número 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué?
muerte. Escuchen bien, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, Señor, yo quiero tener vida, yo quiero tener salud, yo quiero tener paz en mi corazón? Pues si no te dedicas a la palabra del Señor, difícilmente vamos a poder disfrutar de la vida y difícilmente vamos a tener paz en nuestro interior y difícilmente vamos a tener paz en nuestro hogar. La Biblia dice que debemos de ocuparnos en el Espíritu, porque el Espíritu nos trae vida y nos trae paz. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Pablo está diciendo acá que los que somos de Cristo, los que somos del Señor, ya no vivimos según la carne. Ese es un parámetro completamente importante que tenemos en nosotros. Y luego dice Pablo, no vivimos, ¿verdad? O bueno, no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y agrega el apóstol Pablo, si es que alguno tiene el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. No lo dije yo, lo dice el apóstol Pablo. No lo estoy calificando yo a usted. No le estoy diciendo a usted que, por supuesto, ¿verdad? Usted no es espiritual y lo que sea. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Lo que estoy diciendo simple y sencillamente es lo que dice la palabra del Señor, que si no tenemos al Espíritu Santo, que si no tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces difícilmente nosotros somos llamados hijos del Señor. No es de Él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aviéntense esa, a ver. Dice la última parte, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar acerca de él. El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos. Así que podemos someter nuestra naturaleza pecaminosa y carnal al Espíritu Santo. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, ahí está la respuesta, que mora en vosotros. Y continúa diciendo el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿se fijan cómo se hace morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Acuérdense de las dos naturalezas. Acuérdense de los dos perros que tenemos que alimentar, o bueno, que están por alimentarse. Y si alimentamos más al Espíritu Santo, será más fuerte, nuestra vida espiritual será más fuerte, tendremos fortaleza para derrotar las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Lo puede ver ahí? Romanos capítulo 8, versículo número 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando están tristes, cuando están deprimidos, cuando están solos, cuando están derrotados, cuando viene la crisis, cuando viene alguna enfermedad, cuando viene una noticia mala, cuántos de ustedes han sentido el testimonio del Espíritu Santo de que ustedes son hijos de Dios? No un hermano, no la llamada del pastor diciéndole que confía en Cristo Jesús porque usted es un hijo de Dios. No un folleto donde le diga que usted es poderoso y victorioso y de gloria en gloria, triunfo en triunfo, tiene que darle la honra y la gloria al Señor. No una canción de algún cantante famoso cristiano que le anime y le
suba el ánimo para en los momentos difíciles. Estoy hablando del testimonio del Espíritu Santo en su vida cuando usted está pasando por crisis verdaderas en su corazón y en su vida. ¿Cuántos han sentido eso? Porque lo que sentimos normalmente es la ausencia de Dios en nuestras vidas y no sentimos la presencia del Señor. Pero aquí dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no lo has sentido así, pida al Señor que lo haga, o bien revise si usted tiene el Espíritu Santo del Señor en su corazón, porque si no lo tiene, no es usted del Señor. La Biblia es muy clara en decir todas estas cosas. Y dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, vamos a ver aquí algo que ustedes ya conocen. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne y las obras del espíritu. No las voy a explicar, solamente las vamos a enumerar. Las obras de la carne, y aquí la tienen ustedes en sus pantallas. La obra de la carne o las obras de la carne son enemistades, ojo, pleitos, cuidado, celos, iras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que son las obras de la carne. A ver, véalas en un momento, ahí están en su pantalla. Vea un momento y medite qué cosas todavía conservo o qué cosas todavía hago de la mayoría de las cosas que están acá, o todavía no hago o ya dejé de hacer. A ver, vea estas obras de la carne, por favor. Puede ver aquí que hay una grande diferencia en lo que Dios quiere que usted haga y los deseos de la carne. Pablo decía, lo que ustedes eran antes, lo que ustedes antes practicaban, y aquí están estas cosas. Pero ahora, dice la Biblia, ustedes tienen que ser de otra naturaleza. Y dice que el fruto del Espíritu, ahí lo tienen en su pantalla, el fruto del Espíritu, a ver si lo puede usted leer conmigo, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, dominio propio, caridad y misericordia. Hermanos, siendo dirigidos por el fruto por el Espíritu Santo, tendremos como resultado el fruto del Espíritu Santo. No podemos seguir teniendo las obras de la carne en nuestra vida. Y usted va a decir, oiga, pastor, pero me es difícil no hacer estas cosas. Bueno, es difícil si las hace en su cuenta. Si es difícil si usted las hace por su propia voluntad. Si usted todos los días dice, ya no quiero tener pleitos, ya no quiero ser celoso, ya no quiero tener iras ni contiendas, ya no quiero tener enemistades. Si usted repite eso nada más, es mera superación personal. Deje al Espíritu Santo y al Señor actuar en su vida y en mi vida para que tengamos la plenitud de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y la Biblia dice que el Señor lo va a hacer. La clave para vivir en el Espíritu radica en la obra del Espíritu Santo y cuánto le permitamos a obrar a Él en nuestras vidas. Esa es la clave principal. La clave para vivir en el Espíritu radica en la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuánto le permitimos a Él en nuestras vidas hacer esa obra? La pregunta es cómo la hacemos o cómo lo logramos. Y bueno, yo quiero enseñarle en esta tarde rápidamente 4 actitudes que usted y yo debemos de tener para poder vencer, dominar, para poder hacer morir el pecado en nosotros, la vieja naturaleza, para poder dar cristiana sepultura a la naturaleza, para poder, ¿verdad?, vencer las obras de la carne. Que el Espíritu Santo venza las obras de la carne en su vida y en mi vida. Número 1, crucificar la carne, es decir, morir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Debemos de morir y hacer morir la vieja naturaleza. Dice Gálatas, capítulo 5,
versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La primera cosa que tenemos que empezar a hacer como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, desde hoy en adelante, es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si tú todavía no has crucificado tu carne, ¿qué significa eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tú no llevas tu carne a la cruz del Calvario, si tú no llevas tu carne a esa cruz que el Señor quiere que todos los días la tomemos, a esa cruz del Calvario donde el Señor hizo la obra de redención para nosotros, entonces no hemos empezado a vivir una vida en plenitud, en la llenura del Espíritu Santo y una vida de alimentar la naturaleza espiritual. Seguimos todavía alimentando la naturaleza carnal. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Anote este versículo, es muy importante. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Claro que es un sacrificio. Por supuesto que tenemos que crucificar. Tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. Por supuesto que tenemos que dejar las cosas que no agradan al Señor. En pocas palabras, tienes que proponerte no servir más al pecado. Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy y decir, ¿sabes qué? Ya no sirvo más al pecado. Si yo era de los que contaba chistes, si yo soy de los que a lo mejor hago mentiras, digo mentiras, si yo soy el que conduzco a otras personas para que tomen, para que fumen, para que hagan cosas indecentes, si yo tengo todavía un vocabulario que no le agrada al Señor, digo malas palabras, pues vaya, tengo que proponerme no servir más al pecado. Tengo que cortar con la relación de esas cosas que no están alimentando mi espíritu y están alimentando mi carne y todos los días la están fortaleciendo. Y el día de la tentación, el día de la prueba, el día de la crisis, la angustia, estoy débil o debilitado espiritualmente y no puedo fortalecerme porque mi espíritu, porque mi espiritualidad está débil y no tiene fuerzas para continuar y seguir adelante. El otro viene y lo desgarra y entonces le gana la batalla a lo espiritual. 2, debes vivir considerando que ya no vives para pecar. Debes tomar la decisión de vivir, considerar vivir que ya no vives para pecar. Mi vida ya no está en las manos del mundo. Mi vida ya no está en las manos de Satanás. Mi vida ya no está a merced de aquellos que se reían de mí, que aquellos que se burlaban de mí, aquellos que esperaban que yo anduviera con ellos en las maldades, que anduviera con ellos en las cosas que no agradan a Dios, ni tampoco a mi familia. Ya no estoy viviendo más para pecar. Número 3, tienes que creer que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos, cuando recibimos a Cristo, hemos venido a los pies del Señor Jesucristo y Él nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no somos más ese viejo hombre, ya no somos más esos pecadores, pero nuestros deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan, hacen que nosotros deseemos todavía, como el pueblo de Israel deseaba, estar todavía en Egipto haciendo las cosas que entonces ellos hacían antes, que no agradaban al Señor. Número 2, tienes que permitir actuar a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjame aclararte una cosa aquí. El Espíritu Santo es una persona, no es un vapor, no es un fantasma, no es una influencia divina, no es fuego, viento, paloma, silbo. El Espíritu Santo es una persona. De hecho, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien verdaderamente redarguye de pecado al mundo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso es que tenemos que permitir a la persona del Espíritu Santo vivir en nuestras vidas y permitir actuar al Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre las decisiones que vamos a tomar. Pocas veces
Los cristianos hacen uso del Espíritu Santo. Normalmente el cristiano piensa que está solo. Normalmente el cristiano piensa que no tiene a Cristo en su corazón, o bueno, que si lo tiene nada más es simbólico. Pero literalmente la Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestras vidas. El Espíritu Santo, déjame decirte en primer lugar, que es Dios mismo obrando en nuestro ser. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículos 7 y 8? Juan capítulo 16 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de tres cosas importantes: de pecado, de justicia y de juicio. Pero también lo hace con nosotros. Si usted es un padre de familia que está batallando en la educación de sus hijos, si usted es un esposo o una esposa que tiene problemas con su familia, en su hogar, con su esposo, con su esposa, si es alguien que está batallando con otra persona, consigo mismo, acerca de estas tres áreas, que hay personas que batallan con el pecado todavía, hay entonces es la responsabilidad de usted y mía pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de estas tres cosas. Es cierto que convence al mundo, pero también en nosotros hace la obra para que no nos desviemos y que no nos vayamos tras estas tres cosas contrarias a la palabra del Señor. Convencerá al mundo de pecado. Entonces, la labor del Espíritu Santo es obrar en nuestro interior. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice que en segundo lugar, el Espíritu Santo todo lo sabe, pues es Dios mismo. El Espíritu Santo todo lo sabe. Cuando tú estás en tu casa, cuando estás en alguna parte, cuando piensas que estás solo, el Espíritu Santo sabe perfectamente bien cómo nos sentimos, sabe perfectamente bien qué estamos pensando y sabe todas estas cosas porque adivinen quién se lo dice. Pues Él es Dios mismo. Dice el versículo 10, ahí lo tiene en su pantalla. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. Escudriña nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón y aún las intenciones de nuestro corazón las escudriña también. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Bueno, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? ¿Y cómo llegamos a tener una relación con Él tan fuerte y tan grande? Por medio del Espíritu Santo. Dejemos, en este segundo punto, ser llenos del Espíritu Santo. Permita al Espíritu Santo actuar. Permita al Espíritu Santo que haga la obra en su vida y no lo tenga sentado en su vida. No lo tenga arrinconado en su vida. No lo tengamos ahí sin hacer absolutamente nada. Ore, hable, cante, dígale cómo se siente al Espíritu Santo todos los días y Él estará con usted fortaleciéndole y guiándole hacia toda la verdad. El Espíritu Santo, como es Dios también, está en todas partes. A veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos que vamos a algún lugar y entonces vamos solos y nadie nos está mirando. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo como Dios está en todas partes. Vea lo que dice el Salmo 139. Ahí lo tiene en su pantalla. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y está espíritu con E mayúscula. Quiere decir que es el Espíritu Santo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol bajare, hiciere mi estrado, allí, he ahí que aquí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde nos iremos? Fuera del Espíritu Santo. ¿A dónde estaremos lejos del Espíritu del Señor? El Espíritu Santo es poderoso e inescrutablemente grande. Dice el versículo 13 de Isaías 40. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. El Espíritu Santo es Dios mismo.
Y así que Él lo sabe absolutamente todo, es todopoderoso. Vean Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La mayoría de las cosas y todas las cosas que nosotros enfrentamos, las crisis de nuestras vidas, las queremos enfrentar en nuestras propias fuerzas. Queremos enfrentarlo en nuestro propio poder, bajo las circunstancias y bajo la influencia de otras personas. Queremos trabajar, queremos estudiar una carrera, queremos progresar en alguna área de nuestro trabajo o en alguna área de nuestra vida. Y consultamos primero a nuestros vecinos, al compadre, a la comadre, al amigo que tenemos ahí trabajando y le decimos, oye, ayúdame para poder entrar a esta empresa, oye, échame la mano para poder obtener ese aumento que yo quiero tener. Pero dice la Biblia que no es en las fuerzas de nosotros, que no es con ejército tampoco. No vamos a vencer a nuestros enemigos con ejército, ni con armas, ni con fuerza, sino con el Espíritu. Y el Espíritu del Señor ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabían ustedes que en muchas ocasiones el pueblo de Israel iba a luchar a las guerras, a las batallas y ganaba porque iban por delante confiando en el Señor e iban dirigidos por el Espíritu Santo? Pero en muchas ocasiones también dice la Biblia que Dios les decía que no vayan con armas, que no lo hagan en sus fuerzas, que no tomen venganza, y aún ellos se levantaban en armas, tomaban sus arcos, sus flechas, salían a la guerra y perdían las batallas. Regresaban y decían, pero ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Él, si nosotros tenemos la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, y perdimos una batalla, perdimos una guerra. Y el Señor les decía en repetidas ocasiones, no es con ejército, no es con tus fuerzas, sino es con mi espíritu. Es más, les voy a decir algo. En algunas ocasiones, el Señor les decía, no vayan con arco, ni con flecha, ni con armas forjadas. Entonces los israelitas decían, ajá, ¿y con qué vamos a ir? Y el Señor les decía, vayan con sus tamboriles, vayan con sus trompetas, vayan cantando y alabando al Señor. Y los israelitas decían, ¿estás seguro que quieres que salgamos a hacer eso en lo recio de la batalla? ¿Estás seguro que quieres que nos enfrentemos a nuestros enemigos con música y alabando al Señor? Y el Señor respondía, sí, categóricamente. Ellos iban, avanzaban en la lucha, en la pelea, y entonces el Señor confundía a los enemigos y se mataban entre ellos mismos, y entonces la victoria era del Señor para el pueblo de Israel. ¿Saben? La actitud que debemos de tener para la mayoría de los problemas y las crisis, si no es que en todas las circunstancias, es poner en primer lugar el Espíritu Santo por delante para que vaya y pelee por nosotros todas las luchas y todas las crisis y todas las situaciones que estemos enfrentando como hijos de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, que vive y habita en nosotros. Dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Ahora, esa es una clave muy importante. La Biblia dice que si tú recibiste a Cristo en tu corazón, entonces tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Por eso decía hace unos momentos que nos sentimos a veces como si estuviéramos solos y actuamos, pecamos, mentimos, decimos malas palabras, etcétera, etcétera, como si no tuviésemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que está escuchándonos. Es más, muchos de ustedes, incluyéndome a mí en muchas ocasiones, llevamos al Espíritu Santo a lugares donde no debemos de llevarlos. Lo metemos con amigos donde no debemos de meterlo. Escuchamos chistes donde no debemos de escuchar esos chistes. Vemos cosas que no debemos de mirar. Escuchamos canciones que no debemos de escuchar y estamos llevando al Espíritu Santo a esos lugares donde dice que el Espíritu Santo vive y mora en nuestros corazones. ¿Saben ustedes por qué yo no tomo, no fumo, no digo malas palabras?
No hago las cosas que no agradan al Señor, porque el Espíritu Santo vive y mora en mi cuerpo y en mi vida. La pregunta es, ¿usted entraría con una cerveza en la mano a una iglesia? ¿Usted entraría diciendo malas palabras a una iglesia? ¿Usted entraría, no sé, bailando una canción mundana a una iglesia? ¿Usted entraría fumando o drogado a una iglesia? Claro que no, por supuesto que no. Si los inconversos, si la gente que no conoce a Cristo, si las personas que pasan por afuera de una iglesia católica se persignan y tienen mucha prudencia, tienen mucha decencia y respeto por un lugar en donde no está el Señor, ¿por qué nosotros, como verdaderos creyentes y poseedores del Espíritu Santo, actuamos como si no tuviésemos al Espíritu Santo? Mentimos, robamos, decimos malas palabras, afectamos a la gente, nos enojamos, somos iracundos y tenemos toditas las cosas que no haríamos en la iglesia, que no haríamos en un templo, por respeto al lugar donde estamos. Vayamos empezando a respetarnos a nosotros mismos, porque somos templos del Espíritu Santo, porque Él vive y Él mora en nosotros. La Biblia dice que somos templos del Señor. No quiere Él habitar en un templo hecho de manos de hombres. Él ha cambiado la habitación de un templo para vivir en nuestras vidas. Ya no deseo que ustedes me encuentren en un lugar de 4 paredes llamados templo hecho por manos de hombres. Ahora deseo que ustedes me lleven en su vida, en su cuerpo y en su corazón. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, tengamos respeto por el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Saben, el Espíritu Santo vino para guiar a los hombres a toda verdad. Juan 16:13, ya lo leímos. Vino el Espíritu Santo a ayudarnos a conducir nuestras vidas según Cristo. Él sabía que no podíamos hacerlo solos. Él sabía que no teníamos las fuerzas, ni la capacidad, ni la voluntad de hacer su obra y hacer lo que a Él le agrada. Nos vino a ayudar a conducir nuestras vidas según Jesucristo. 3, el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo el Hijo. Y 4, el Espíritu Santo vino para dar poder a los hombres a fin de que testifiquemos a otros hombres también. Así que la obra del Espíritu Santo es completamente importante en nosotros. Por lo tanto, debemos ser llenos y estar sujetos al Espíritu Santo. La Biblia dice, por tanto, para crecer, aprender más de la palabra de Dios, para tener y mantener nuestro cuerpo limpio de la morada terrenal de Dios en santidad, para mantener nuestra comunión con Él en una vida victoriosa y para guiar a otros a la verdad, la Biblia dice que necesitamos estar llenos y sujetos al Espíritu Santo. No existe una clave más. No existe canciones que nos van a mover a hacer esto. No existen cursos, materias, libros. No hay absolutamente nada para mantener nuestro cuerpo limpio de la morada terrenal de Dios en santidad, para guiar a otros. Casi termino. Debemos fundar la palabra de Cristo en abundancia. Vean lo que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En qué cantidad? En abundancia. Que more en abundancia en vosotros. Y 2 cosas que ustedes deberían ya estar haciendo: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nosotros tenemos la capacidad y la madurez en Cristo Jesús
en enseñarnos mutuamente y en exhortarnos mutuamente en sabiduría. ¿Sabe lo que hacen los grupos de AA? Cuando uno de ellos deja de ir a las reuniones, los demás, los miembros del grupo de AA, los que van AA, los que van por la persona que no vino el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, cuando no vienes a la reunión de aquí de AA, cuando no vienes a la reunión aquí en la que estamos todos acá, adivina en dónde estás. ¿Estás en tentación de caer otra vez en el alcoholismo o alcoholizado? A nosotros no nos engañas. Todos padecemos del mismo mal. Yo sufro todos los días de la misma tentación. Yo todos los días tengo que estar luchando con mi naturaleza para no volver otra vez a caer en el alcoholismo. Y ellos saben que las personas que no están en el día de la reunión o están en tentación o están alcoholizadas. Salvando las distancias y pensando en que nosotros sí vivimos en el Espíritu y sí nosotros estamos en una comunión verdadera con el Padre, también deberíamos de preocuparnos unos a otros de la misma forma. ¿Qué pasa cuando no estoy en la reunión? ¿Qué pasa cuando no voy a la iglesia? ¿Qué pasa cuando no canto, cuando no oro, cuando no estoy dándole la gloria al Señor? Definitivamente o estoy atacado por la tentación o ya estoy derrotado. No nos engañas. Todos los que estamos aquí padecemos de lo mismo también. Todos los que estamos aquí también sufrimos las mismas tentaciones. Y Satanás también nos quiere desviar el camino. Y todos los que estamos aquí, día con día, estamos viviendo un día a la vez. Cada uno de nosotros debemos de profundizar en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Y luego dice que la iglesia provee estudios bíblicos semanales para que puedas escudriñar la Biblia. Solicita al pastor, solicita a algún maestro de escuela dominical, etcétera, para que puedas profundizar más en la palabra de Dios. El énfasis de estos estudios es puesto en lo que la Biblia dice, sin añadir opiniones ni restarle nada por conveniencia, porque muchas personas o muchos libros el día de hoy convenientemente hablan acerca de cómo vivir una vida en plenitud, pero sin la voluntad de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios también, por supuesto, nos da la paz en nuestros corazones. Termino con esto. Número 4, debemos orar en todo tiempo. La Biblia dice, perseverad en la oración. Anote esta palabra, subráyela esta palabra, perseverad en la oración. ¿Sabe? Usted sabe lo que significa perseverar. Perseverar significa luchar hasta alcanzarlo. Perseverar significa correr hasta alcanzarlo. Usted ha perseverado en muchas cosas. Mire, si tiene un hijo que no entró a la escuela este semestre o este periodo escolar y están los días pasando, usted va a la escuela todos los días perseverando hasta que lo metan en la escuela, ya sea la que usted escogió u otra más, pero que no se quede afuera. Así nosotros estemos día y noche afuera de la escuela, así nos desvelemos varios días, estamos ahí perseverando para que nos permitan que nuestro hijo entre al sistema educativo. Perseverar también en la oración. Si buscásemos al Señor como cuando le buscábamos en las crisis y en las dificultades, lo buscamos cuando no tenemos crisis y no tenemos dificultades, tendremos una vida llena de oración. Dice, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo soy preso. Ora en tu casa, ora en tu trabajo, ora en los breaks, ora en el almuerzo, ora mientras vas en el carro. Claro, no cierres los ojos, pero ora mientras vas en el carro. No digas con tus hijos, oye, ahora yo voy a orar, yo voy conduciendo, yo voy a orar.
y cierra los ojos, porque el próximo que veas lo vas a ver en el cielo y todos vamos a estar en el cielo juntamente contigo porque habremos chocado. No, no cierra los ojos, pero ora mientras vas de camino. Ora con los hermanos en la iglesia y en el servicio de oración. ¿Sabes? Decía mi maestro de seminario, un cristiano chafa, decía, y ustedes creo que ya me escucharon decir esto en alguna ocasión, un cristiano chafa ora por lo menos 5 veces al día. 5 veces al día. Al levantarse, al desayunar, al comer, al cenar y al dormir. Por lo menos 5 veces al día. Y usted va a decir, ah, caray, a ver, no, pues creo que son 3. No, es que no desayuno. No, es que no ceno. Por eso oro 4 o 3 veces. No, lo que estoy tratando de decir, y es que no es que haya niveles, lo que estoy tratando de decir que la vida de oración es una vida realmente, es una práctica diaria de oración. La oración no es una actividad los martes a las 7 de la noche. La oración es una vida diaria de comunión con el Padre Celestial. Jesucristo es el mejor ejemplo de oración. La Biblia dice que él siendo hijo de Dios y él siendo Dios mismo, tenía una vida de constante oración al Padre Celestial. Jesús no necesitaba orar, pero al Padre Celestial, le gustaba escuchar a Jesús como su hijo orando en todas las dificultades que presentó y que enfrentó aquí abajo en la tierra. Cuanto más nosotros necesitamos orar a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos manda, Dios nos manda ser llenos del Espíritu Santo. Vea lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, confiesas tus pecados al Señor. No esperes que more en ti si el templo no ha sido limpiado con la sangre de Cristo Jesús. El templo tiene que estar limpio. Tu vida tiene que estar limpia. Dice el versículo 9 de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Así que, en primer lugar, confesamos a Dios nuestros pecados. Segundo, nos mantenemos en la comunión con Él de momento a momento, de día a día, constantemente. Dice el versículo 7 y 8 de Primera de Juan 1. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, ahí está la palabra, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Uy, esto está bastante fuerte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se fijan que tenemos que remitir todo el Espíritu Santo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo lo que hemos leído diferencia a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Si vivimos de esta manera, podemos esperar hechos espectaculares en nuestras vidas. Cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, nos damos cuenta que tenemos una nueva habilidad para superar el pecado y vivimos una vida victoriosa como creyentes y como cristianos. Por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, dice, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Tu vida y mi vida debe estar arraigada y sobreedificada. Arraigada para que los cimientos de nuestra casa no muevan la estructura, y sobreedificados hacia arriba para que todo lo que le pongamos glorifique al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito ahora mismo, si aceptas que tu vida ha sido hasta ahora una lucha constante
y quieres llevar una vida victoriosa, te invito a que te examines interiormente, que confieses tu condición y que confíes en que Dios va a hacer la obra en tu corazón. Proverbios 8:17, y ya en lo último termino. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Quiero hacerte una invitación en esta noche. Si quizás estás viviendo una vida que más o menos agrada al Señor, o estás viviendo una vida que no agrada al Señor, te invito para que examinemos aquello que nosotros estamos haciendo y preguntarnos si realmente agrada o no agrada al Señor. La Biblia es clara en estos puntos. No puedo ocultar lo que la Biblia nos dice, pero sí podemos nosotros enfrentar las crisis de la vida, el pecado, la maldad y las cosas que nos rodean con las herramientas adecuadas, con el Espíritu Santo morando en nuestras vidas y siendo llenos del Espíritu Santo. Les invito a orar, les invito a inclinar su rostro, les invito para que podamos hacer un compromiso con el Señor, que no nada más esta semana, sino que decidamos darle la honra y la gloria al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro espíritu. Les invito a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin ella no podemos conducirnos e ir a tu presencia. Gracias, Señor, porque estos pasajes de la Biblia nos enseñan que debemos de tomar serias decisiones al momento de enfrentar los problemas, las crisis, las dificultades, pero sobre todo, Señor, la realidad de nuestra naturaleza que todavía vive en nosotros. Señor, en este día queremos que tu Espíritu Santo, Señor, reine y viva en nosotros. Te pido, Señor, que mis hermanos en Cristo que están ahora orando, que están ahora meditando, podamos ser fortalecidos en el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que mis hermanos clamen a ti, diciendo y pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para combatir en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, las obras de la carne, con el Espíritu Santo que vive y reina en nuestros corazones. Si alguno de los que están aquí no ha permitido al Espíritu Santo obrar en su vida, yo quiero invitarte para que de hoy en adelante ores, hables, te dirijas al Espíritu Santo y le pidas a Él que te ayude a salir de tus problemas, de las dificultades de la vida, de las cosas que te hacen caer en tentación y pecado, y las cosas que no glorifican a Dios en tu vida, en tu corazón, en tu familia y en el lugar donde te encuentras. Pídele al Señor, ya estoy cansado de esta vida. Señor, quiero prometerte que no daré la gloria a nadie más que a ti. Señor, quiero prometerte que en ti, Señor, viviré una vida apartada del mal. Viviré una vida, Señor, que te glorifica. Viviré una vida porque estoy siendo templo del Espíritu Santo. Porque soy la morada del Padre Celestial. Porque soy la morada de Cristo Jesús. Y por lo tanto el Espíritu Santo vive y reina en mi vida y en mi corazón. Señor, ayúdanos porque no es fácil vivir una vida alejada de los placeres del mundo, porque estamos acostumbrados a que todas esas cosas nos hagan sentir bien. Pero Señor, el hacernos sentir bien no es lo que glorificará y honrará al Espíritu Santo. Debemos permitir con un corazón dispuesto, decíamos al principio,
y empeñados a tener un corazón humilde y obediente a tu palabra. Seamos hacedores de la palabra, dice Santiago. Así que ayúdanos, Señor, para que estas cosas sean una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pido para que cada hermano, cada oyente en esta noche, cada persona que está sintonizando esta proyección por internet, tenga bien tomar en serio que si ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, no es cualquier cosa, cualquier persona. Debemos honrar con nuestras vidas al Espíritu Santo, a Dios el Padre, a Dios el Hijo, que viven y moran en mi vida, en su vida y en el corazón de todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por ello. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria solamente a ti. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey soberano aquí y ensalzado allí. Maravilloso es Él, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo